¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, pues me gustaría enviar un saludo a todas las madres, pues en especial a la mía, ¿no? Hoy 10 de mayo, que aquí en México celebramos el Día de la Madre, ¿no? Y bueno, todos aquellos que pues de momento se encuentran en el tráfico, que pues casualmente el día de hoy Monterrey pues sufre de la cuestión de los congestionamientos, y hoy por ser 10 de mayo lo que son restaurantes y diferentes puntos críticos se han vuelto bastante concurridos, por lo que aquellos que estén en el tráfico pues los invitamos a que nos sintonicen, y creemos que el programa del día de hoy va a ser de su interés. Y bueno, antes de empezar, algunas notas relevantes en cuanto al tema de impuestos. Primeramente tenemos que a nivel internacional, en Estados Unidos está el tema de un impuesto a las compras por internet, ¿no? Aquellas compras que se realizan a través de Amazon, de diferentes portales de internet, pues actualmente en algunos estados de Estados Unidos no se causa impuesto, y ahorita eso está en la mesa, ¿no? El impuesto se llama el Sales Tax, que es un impuesto a las ventas, que es un impuesto estatal, y cada estado tiene pues los criterios y la tasa de impuestos, ¿no? Y aquí las grandes tiendas comerciales que están establecidas pues están pugnando a favor de este impuesto, porque dicen que es una competencia desleal para ellos, ya que ellos sí cobran este impuesto y un producto quizás similar o idéntico a través de una compra por internet no lleva este impuesto, y por lo tanto al consumidor final le parece más atractivo a nivel de precio el producto porque compra por internet, y por eso pues les afecta a nivel de comercio, ¿no? ¿Qué otro tema tenemos también ahora a nivel nacional? Bueno, pues a nivel nacional tenemos que pues ahorita actualmente se está trabajando en una reforma a nivel financiero. Esta reforma afecta al sistema financiero, y lo que se busca es impulsar el crédito, es decir, que los bancos pues realmente apoyen la cuestión de la emisión de los créditos, para con esto poder impulsar la economía, ¿no? Que el dinero esté circulando en la economía, y esto favorezca a todos, ¿no? Y nada más como una nota alterna, aquellos que nos han estado escuchando a lo largo de diferentes programas, hace tiempo comentamos que varios accionistas de Apple, la empresa que fabrica el iPad, el iPhone, etcétera, pues la estaban demandando, y era por un tema curioso, ¿no? Era por el monto de dinero en efectivo que no tenían invertido. Decían, oye, nosotros somos accionistas, nosotros estamos aportando o apostando a que tú ese dinero lo vas a utilizar en investigación, en desarrollo, en nuevos productos, y al estar el dinero parado en el banco, pues eso a nosotros no nos está generando ningún beneficio, y por lo tanto estaban ahí queriendo interponer algún medio en contra de esta compañía, ¿no? Y bueno, el tema del día de hoy que vamos a tratar es el tema de la PTU, y ahora vamos a ver la perspectiva desde el punto de vista del trabajador, es decir, de la persona que va a recibir el ingreso. Y antes de comenzar con el tema, me gustaría invitar a todos nuestros radioescuchas a que pues nos sigan a través de Facebook en la página Frecuencia Fiscal. Ahí le den like, y aquellos que ya nos siguen se habrán dado cuenta que últimamente hemos publicado ciertas imágenes, caricaturas relacionadas con el tema fiscal, ¿no? Y por ahí hemos hecho algunos comentarios, y la idea es invitarlos a todos aquellos que pues les guste la caricatura, les guste la fotografía o cualquier otro medio que al final del día se pueda traducir en imagen, y que vean algo que lo podamos relacionar con temas fiscales, temas financieros, pues que nos las hagan llegar a nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx.
a través de ese medio nosotros podemos obtener esas imágenes de parte de ustedes, las subimos a Facebook para compartirlas con el resto de la comunidad fiscal, ¿no? Y también recordarles que está el canal en YouTube, el canal Frecuencia Fiscal, por ahí estará disponible este video y programas anteriores, ¿no? Recordarles que estamos en mayo, es 10 de mayo y prácticamente estamos ya en la recta final del programa que tiene el SAT de Ponte al Corriente, ¿no? Este programa que permite regularizar adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Entonces, pues aquellos que no lo han aprovechado y que saben que tienen algún adeudo fiscal o que no están seguros si tienen o no tienen este adeudo, bueno, pues acérquense con la autoridad fiscal. Lo que es aquí en Nuevo León, pues está disponible el SAT. También está lo que es la Secretaría aquí del Estado de Nuevo León, donde pues tienen disponible para los contribuyentes la información para que si tienen algún adeudo se puedan poner al corriente. Y recordarles que en YouTube ahí tenemos 2 programas donde la autoridad, los diferentes administradores de asistencia al contribuyente aquí de Nuevo León han venido a platicarnos sobre este tema. Entonces, cualquier duda o comentario sobre ese tema, pues les sugerimos revisen esos videos de YouTube. Y ahora sí, entrando a lo que es el tema del día de hoy, les decía, es la PTU desde la perspectiva del trabajador, que es quien lo recibe. La semana pasada vimos la perspectiva del patrón, que es quien lo determina, quien lo tiene que pagar, que por ahí, para ubicarnos, si recuerdan, comentamos qué empresas están obligadas al pago, qué empresas están exentas del pago de la PTU, que por ahí, así a manera general, mencionamos las empresas de nueva creación, las empresas que estén desarrollando algún nuevo producto, las empresas de la industria extractiva, etcétera, ¿no? Había casos muy particulares. Y pues ahora, como les comento, toca el caso de quien lo percibe. Por eso, aquellos que estén atorados en el tráfico y que pues estén impacientes por llegar a su destino, pues les sugerimos que presten atención a la información que vamos a compartir el día de hoy, ya que creemos que será de bastante utilidad. Y porque a veces el trabajador pues le dan el monto que le corresponde de PTU, más no sabe qué es lo que hay detrás, cómo se determinó ese monto y que si quizás estuviéramos conscientes del cálculo de cómo se obtuvo, pues tuviéramos más cuidado en la forma de cómo se comportó el trabajador a lo largo del año, porque primeramente veremos quiénes son los trabajadores que tienen derecho a PTU. Y de entrada vamos a analizar un poquito lo que es la definición del trabajador. Para esto recurriremos a la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 8 menciona que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Aquí el punto clave es la subordinación, es decir, cuando estás a las órdenes de un patrón, en ese caso eres considerado como trabajador. Y ahora sí, definiendo qué trabajadores tienen derecho a la PTU, pues trabajadores de planta, ya sea periodo indeterminado, determinado u obra específica. Los trabajadores eventuales cuando hayan laborado cuando menos 60 días durante el año y los trabajadores de confianza. Entonces aquí vale la pena destacar que los únicos trabajadores que están condicionados a un determinado número de días son los trabajadores eventuales, es decir, que estos, si eres un trabajador eventual, hayas laborado más de 60 días. Pero si eres un trabajador de planta o eres un trabajador de confianza y laboraste al menos un día a lo largo del año, tienes derecho a la PTU. Entonces, aquí, tu trabajador, pues el primer punto es, ¿qué tipo de trabajador eres? ¿Eres un trabajador de planta? ¿Estás por tiempo indeterminado? ¿Estás por tiempo determinado? ¿Eres un trabajador de confianza? ¿O eres un trabajador eventual, ¿no? Y aquí quizás uno de los conceptos que para algunos les pudiera causar curiosidad es el trabajador de confianza. Y en esta ocasión también recurrimos a lo que es la Ley Federal del Trabajo para definir lo que es trabajador de confianza. Y aquí el que caractericemos a un trabajador de confianza, pues depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas
y no de la designación que se le dé al puesto. Es decir, no porque tengas un determinado título en la empresa, ya debido a eso eres un trabajador de confianza, sino tiene que ver con las funciones que desempeñes. Y las funciones me refiero funciones de dirección, funciones de inspección, de vigilancia, de fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Entonces aquí es importante pues distinguir qué tipo de funciones realizas para ver si puedes ser considerado o no como un trabajador de confianza. Entonces, en resumen, ¿quiénes son los trabajadores que tienen derecho a la PTU? Los de planta, los eventuales cuando tengan más de 60 días, cuando hayan laborado al menos 60 días, y los trabajadores de confianza. Ahora nos vamos al punto de qué trabajadores no tienen derecho a la PTU. En este caso son los directores, administradores, gerentes generales, y esto es tomando en cuenta las funciones que desempeñen, no el nombre del puesto. Tampoco tienen derecho los trabajadores domésticos, los profesionistas que presten servicios independientes, es decir, aquellos que comúnmente se les conoce como de honorarios, o los de actividad empresarial. Bueno, en este caso esos no tienen derecho a la PTU. Y aquí es simplemente algo muy sencillo, porque pues no son trabajadores. ¿Y por qué no son trabajadores? Por el tema que mencionábamos hace rato de la subordinación, es decir, no hay una subordinación. Tampoco tienen derecho aquellos que son asimilados a salarios, es decir, aquellos que la ley fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, cataloga como asimilados a salarios. Y aquí otro punto importante y que en los últimos años o en los últimos tiempos ha tomado bastante auge es el tema del outsourcing, ¿no? El tema del outsourcing que, por ejemplo, hay compañías que se dedican o se especializan a prestar servicio de limpieza, ¿no? Entonces, a lo mejor tú estás en una empresa de consultoría que brindan desarrollo de software o alguna cuestión en particular, más sin embargo no tienen una persona que se encargue de la limpieza de la oficina, y por eso se contrata a otra empresa que es especialista en eso. Entonces esta otra empresa manda a sus empleados a que trabajen en tu oficina, es decir, a que hagan la limpieza, pero esto quiere decir que al final del día pues estas personas que hacen la limpieza son trabajadores de la empresa de limpieza, no son trabajadores de tu empresa. Entonces este tipo de personas que trabajan en una empresa o que prestan servicios a través del outsourcing, aquí es donde tienen que ver al final del día quién les paga su nómina, es decir, en el recibo de nóminas quién aparece como patrón, para entonces ver si ese patrón generó utilidades. A ese patrón es al que hay que pedirle o sobre el cual tendrían derecho de PTU, ¿no? Entonces aquí por eso es muy importante saber dónde está la subordinación, porque aunque tú estés prestando los servicios en un lugar diferente a donde está ubicado tu patrón, no vas a tener derecho a las utilidades de esa empresa, ¿sí? Entonces eso es un punto importante, ¿no? Una cuestión que vale la pena considerar es que la PTU que determina la empresa se va a dividir en dos, es decir, el 100% determinado se distribuye de dos formas. Un 50% es en base a los días que trabajaron las personas, y el otro 50% es en base al salario que tengan estas personas. Entonces, por eso es muy importante que tú como trabajador sepas de dónde viene el cálculo, porque pues con el simple hecho de que tengas una asistencia en tu empresa, esto va a afectar la PTU que pudieras percibir al final del año. Entonces vale la pena prestar atención. Se consideran los días efectivamente laborados. Aquí es importante destacar que dentro de esos días efectivamente laborados vamos a incluir las incapacidades por maternidad, incapacidades por riesgo de trabajo, los días festivos, el séptimo día, o sea, digamos el día de descanso, las vacaciones y permisos contractuales,
y los permisos para desempeñar comisiones sindicales. Es decir, los casos que acabo de mencionar, aunque representen una ausencia del trabajador dentro de su lugar de trabajo, no los vamos a considerar como ausencia, porque son cuestiones muy particulares. Mas, sin embargo, los días que sí vamos a considerar como ausencia, pues van a ser los permisos, ya sea con o sin goce de sueldo, las incapacidades por enfermedad general y las ausencias injustificadas. Y un punto de referencia que utilizan aquí las empresas para obtener esta información, nada más para que los trabajadores también se ubiquen, pues es la información del Seguro Social, ¿no? Si recordamos, decíamos que en el mes de febrero se tenía que presentar la declaración informativa de riesgo de trabajo, y pues en esa declaración ahí se vierte la información de las incapacidades de maternidad, incapacidades de riesgo de trabajo, de las incapacidades de enfermedad general. Entonces, prácticamente de esa información que en el mes de febrero la empresa mandó al Seguro Social, de ahí es donde se está obteniendo la información para efectos de determinar los días efectivamente laborados, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el 50% del cálculo, es decir, uno es en base a los días laborados. Por eso pudiera ser que a lo mejor un compañero de trabajo que quizás tenga el mismo salario que tú tienes, pero que faltó menos días en el año que tú, va a percibir una PTU un poco mayor, ¿no? ¿Cuál es el otro criterio para la determinación de la PTU? El otro criterio, decíamos, es el salario que tenga la persona. El salario es el otro criterio. Y en este caso es importante, pues, considerar ciertos elementos que intervienen en el cálculo. El primer elemento es saber qué tipo de salario tengo. ¿Tengo un salario fijo? Es decir, a mí me pagan una determinada cantidad, digámoslo así, por día, y eso es lo que yo percibo, o tengo un salario variable, porque pudiera ser, hay casos donde el trabajador tiene un salario fijo y además tiene una comisión la cual es variable. Aquellos que están en el área de ventas normalmente les pudieran decir, oye, tienes un salario fijo, más sin embargo, sobre lo que vendas vas a recibir un 5%, un 6%, el cual es una cantidad variable porque depende de las ventas que realizan en el mes. Entonces, en ese caso es un salario variable. Y la otra opción es un salario mixto, es decir, que les garantizan un monto fijo más una comisión. En este caso es el salario mixto. El salario variable sería únicamente que reciban una comisión y que esa comisión va a estar fluctuando a lo largo del periodo. Entonces, analizando un poco más el concepto de salario fijo. Salario fijo es la cuota diaria. Aquí se excluyen los conceptos de trabajo extraordinario, es decir, tiempo extraordinario, gratificaciones y demás percepciones que pudiera tener el trabajador. Cuando es un salario variable, aquí se tomará el promedio de las percepciones obtenidas en el ejercicio fiscal sobre el cual se va a hacer el reparto. Es decir, en este caso que estamos hablando del ejercicio 2012, son las percepciones promedio obtenidas en el ejercicio 2012, y al igual no se incluye ni el tiempo extraordinario, ni las gratificaciones, ni las demás percepciones. Aquellos que nos acaban de sintonizar, les recordamos, estamos en el programa Frecuencia Fiscal, tratando el tema de la PTU, la perspectiva del trabajador. Les recordamos el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, volviendo al tema, el último caso que nos faltaba por ahí es el salario mixto, ¿no? En este caso se va a considerar la cuota diaria más el promedio anual de las percepciones variables que reciba la persona. Y igual en este caso no se incluyen lo que son el tiempo extraordinario, las gratificaciones y las demás percepciones. Otro punto aquí importante es que en ciertos casos hay un tope salarial. El tope salarial se considera para los trabajadores de confianza, el cual será la cuota diaria del trabajador sindicalizado o de planta de más alto salario incrementado en un 20%. Es decir, si tú estás en una empresa que tienen trabajadores sindicalizados y digamos tú
estás en la parte administrativa, digamos, eres el contador o estás en la parte legal, bueno, en este caso tendrás derecho a PTU, pero no van a considerar tu salario, es decir, van a considerar el salario del trabajador sindicalizado de más alto sueldo, incrementado con un 20%, y ese va a ser el tope que se va a manejar. Lo que se busca con esto es que, digamos, sea proporcional el monto de PTU que se distribuye de acuerdo al salario. Otro punto importante aquí también es saber quién es tu patrón, porque en el caso que sea, digamos, o que estés prestando servicios a personas que deriven de una relación laboral donde el patrón percibe honorarios o el patrón es una sociedad civil, entonces en ese caso pues el monto de la PTU no podrá exceder a un salario. Entonces aquí también por eso es importante saber a quién le estás prestando el servicio, porque si es alguien que recibe ingresos por honorarios o alguien que recibe ingresos de arrendamiento, en ese caso la PTU que puede percibir el trabajador está topada a un año, ¿no? Entonces, resumiendo este punto, decíamos que el criterio de distribución de la PTU son dos. Uno es en base a los días laborados y otro es en base al salario que se percibe a lo largo del año, ¿no? Por eso es importante pues la cuestión de la asistencia, ¿no? Que entre más o mejor sea tu asistencia a lo largo del año, el monto de PTU que puedes percibir va a ser mucho mayor. Otro punto, recordar que la PTU se paga para las personas morales. Los patrones personas morales tienen la obligación de pagar la PTU en el mes de mayo y las personas físicas lo pagarán en el mes de abril. Y el trabajador como tal tiene un año para ir a cobrar sus utilidades. Es decir, si decíamos que el trabajador pudiera ser que a lo mejor parte del año 2012 estuvo trabajando en una empresa y posteriormente se cambió a otra que es a la cual está prestando sus servicios actualmente, bueno, tiene la oportunidad de regresar a la primera empresa donde prestó sus servicios, preguntar si hubo una PTU y en caso de que lo hubiera, bueno, pedir el dinero que le corresponde. Entonces aquí esto es importante y que lo tengan presente, tú como trabajador que lo tengas presente. ¿Por qué? Porque si no lo cobraste a lo largo de un año, bueno, ya vas a perder ese derecho y la empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Ese monto que no fue reclamado lo va a juntar o lo va a guardar para que el próximo año con la PTU que se determina el siguiente año lo distribuya. Es decir, vamos a suponer que en el 2012 de la PTU hubo 10,000 pesos que no fueron cobrados por los trabajadores. Esos 10,000 pesos se van a sumar a la PTU que se determine en 2013. Ok, ahora sí, ya tenemos determinado el monto. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que quizás a muchos no les gusta, que es el tema de impuestos, ¿no? En términos generales, cualquier ingreso que reciba el trabajador está sujeto a impuesto. Y en este caso la PTU no es la excepción. Entonces, pues ahorita quizás para muchos todo era alegría, el saber que tenían PTU, cómo lo iban a obtener, etcétera. Sin embargo, una vez que ya tenemos determinado el monto, pues hay que dar la parte correspondiente al fisco. Pero, pues, digamos, no es tan grave como parece, porque en la ley fiscal está considerada o está contemplada una exención que es equivalente a 15 veces el salario mínimo del área geográfica del trabajador, que en este caso es importante pues considerar en qué área geográfica te ubicas. Los que se ubican aquí en Nuevo León, pues aquí corresponde la zona A y la otra zona pudiera ser la B. Entonces, dependiendo de en qué zona te ubiques, va a ser el monto que tengas exento de impuestos. Ya si el monto que percibes es mayor a la exención, bueno, sobre la diferencia hay que pagar impuesto, ¿no? Y la forma tradicional, y por decirlo así, lo más sencillo sería, al momento en que te paguen la PTU, supongamos que te la paguen en la primera quincena del mes de mayo, bueno, pues lo que se haría es
sumar el monto grabado de la PTU a tu sueldo de esa quincena y calcular el impuesto correspondiente, ¿no? Y de esa forma, pues el impuesto que te retengan en esa quincena va a corresponder al monto del sueldo y también al monto de la PTU, ¿no? Eso sería lo más sencillo. Más sin embargo, en la legislación fiscal está contemplado que pues, la PTU es una percepción extraordinaria, es decir, una percepción que se recibe una vez al año, pero que corresponde a un ingreso que, entre comillas, se devengó a lo largo del año. Entonces, por ahí, en la ley de ISR, específicamente en el reglamento, está contemplada una mecánica para efectos de que el impuesto que se retenga a las personas sea menor. Y en términos generales, ¿en qué consiste esta mecánica? Bueno, esta mecánica consiste en mensualizar el monto de la PTU, es decir, supongamos que te fue muy bien y el monto de la PTU que vas a percibir son 12,000 pesos. Entonces, la mecánica lo que busca es, si esos 12,000 pesos los percibieras de manera mensual, pues te correspondería a 1,000 pesos por mes. Entonces, esos 1,000 pesos, ahora sí, consúmalo a tu ingreso ordinario y sobre eso calcula el impuesto. De esta forma, la tasa de impuesto que se determina o el impuesto que se determina es más acorde a la realidad y es menos gravoso para el trabajador. Pero aquí es importante, y en este caso me refiero a las empresas o a las personas que están a cargo de hacer este cálculo, que pues inviertan tiempo y efectúen ambos cálculos, porque pudiera ser que en algunos casos es más conveniente considerar el total de la PTU como ingreso del periodo y calcular el impuesto, y en otros casos es más conveniente aplicar el procedimiento del reglamento y hacer el aguinaldo de manera mensual. Y hago énfasis en esto porque al final del día esto es una opción, es decir, es algo que hay que elegir a qué trabajador, qué opción se le va a aplicar, porque no es como en otras cosas que tiene que ser general, es decir, puede ser que a 10 trabajadores yo les aplique el procedimiento del reglamento donde hago mensualizo el ingreso, o puede ser que a otros trabajadores aplique el total del ingreso en un solo momento, ¿no? Entonces, aquí vale la pena, como les digo, a todos los trabajadores hacer esas opciones de cálculo para ver cuál es más conveniente, ¿no? Y si cuentan con un software de nóminas, pues ya los software tienen esa facilidad que te pueden brindar ambos resultados y al final del día seleccionar cuál es la más conveniente. Bueno, pues prácticamente ya estamos en la recta final del programa del día de hoy, y pues a manera de conclusión nada más me gustaría hacer referencia a ciertos puntos que comentamos a lo largo del programa. Primero, que pues la PTU, si tu patrón es persona moral, se paga en el mes de mayo, y si tu patrón es persona física, bueno, se va a pagar en el mes de abril. Los puntos que tú como trabajador tienes que tener en cuenta es qué tipo de trabajador eres. Si eres un trabajador de planta, si eres un trabajador eventual o si eres un trabajador de confianza. Si eres un trabajador eventual, bueno, que hayas laborado al menos 60 días en el año. Ese sería el primer filtro. Ya pasé ese filtro. Bueno, ahora tengo que ver qué funciones realizo. ¿Por qué? Porque decíamos que los directores, administradores, los trabajadores domésticos no tienen derecho a la PTU. Otro punto importante que comentamos es identificar quién es tu patrón, porque puede ser que estés a través de una empresa de outsourcing y la empresa de outsourcing, la empresa que te contrató, la empresa que te da, que te paga mensualmente o quincenalmente tu salario, es la que si generó utilidad tiene tiene la obligación de pagarte esa PTU. Otros puntos es los días. ¿Qué días se van a considerar? Que decíamos los días de incapacidad por maternidad, por riesgo de trabajo, los días festivos. Esos días, aunque si bien es cierto el trabajador faltó, no se van a considerar como inasistencia. Bueno, con esto me despido. Les comento que el próximo programa vamos a hablar sobre el tema de seguros. Si recuerdan, hace poco hubo una reforma en la ley donde modifican la cuestión de los seguros ilimitados, por lo que vamos a tener invitados para el programa, y también la siguiente semana vamos a hablar con autoridades, gente del SAT,
para el cierre del programa Ponte al Corriente. Esto fue todo, me despido, el contador público Hugo René Ortiz, que tengan una excelente tarde, hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.